Corintios 11, 26. Gloria al Señor. Mientras ustedes lo buscan, le damos cordial saludo a todos los que nos siguen por Facebook Live, todos nuestros hermanos de los distintos países que nos ven. Que Dios los bendiga, los afirme, establezca en su reino. Gloria a Dios. Primera de Corintios 11, 26. Amén. Cuando usted lo tenga, dice amén. Amén. Gloria al Señor. Dice así la palabra: así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Vamos a repetirlo. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Ok, el mensaje de esta mañana se llama, o lo he titulado, participando de la cena del Señor de una manera correcta. Entonces dígale que está a su lado: participando de la cena del Señor de una manera correcta. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, pedimos que tú nos ayudes, que nos bendigas, que tu palabra nos ilumine para hacer tu voluntad. Tú pones el querer y pones el hacer por medio de tu Santo Espíritu. Por eso recurrimos a ti, Señor, porque nosotros no podemos, pero tú sí puedes. Nosotros en ti podemos. Rogamos entonces tu ayuda, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mi hermano, la iglesia a quien le escribe Pablo era una iglesia que quedaba en la ciudad de Corinto. Por eso, cuando nosotros vemos el título en el libro, dice Epístola del apóstol San Pablo a los Corintios. Era una carta que Pablo dirigía a la iglesia que estaba en esa ciudad. La ciudad era una ciudad muy popular, era una ciudad rica y pecaminosa. Es decir, pudiéramos decir al día de hoy, unas Vegas, ¿no? Era como Las Vegas. Una ciudad rica, popular y pecaminosa. La iglesia estaba integrada por, en su mayoría, gentiles, pero también había algunos judíos que se habían convertido al Señor. Existían miembros adinerados, pero la gran mayoría de los que estaban en la iglesia era gente humilde, gente de escasos recursos, y también incluía en la iglesia muchos esclavos. En ese tiempo existían esclavos. Entonces la iglesia estaba conformada en la parte material por algunos ricos, por la gran mayoría pobres y un gran grupo de esclavos. Amén. Ellos se manifestaban cuando se reunían a orar, y entonces los dones se manifestaban. Ellos oraban, las lenguas aparecían, la profecía y la sanidad. Imagínense, en la iglesia había el don de sanidad, es decir, que cualquiera que llegara a la iglesia con una enfermedad se iba sano, porque había hermanos dentro de la iglesia con ese talento, con ese don, ¿no? Tenemos que orar por ese don, ¿verdad, mi hermano? Que haya aquí, que todo el que llegue enfermo salga sano. Entonces, esto de que hubiera tantos dones dentro de la iglesia, tanto que Pablo le dice en el capítulo 1, ustedes están enriquecidos en toda palabra, en toda ciencia, en todo don. Les dice que eran ricos espirituales. Sin embargo, esto trajo como consecuencia que los corintios se sintieran superiores, ¿no? Se sentían superiores espiritualmente. Entonces, yo tengo el don de sanidad. ¿Ah? ¿Qué tienes tú? ¿A tú hablas en lengua? Yo sano. Y entonces,
El otro venía, no, bueno, tú sanas, pero yo profetizo. Y el otro, no, yo tengo el don de milagros, chicos. No, algo más que... Y entonces había competencia dentro de ellos por los dones, hermano, en vez de trabajar unidos, ¿verdad? Porque esa es la idea. Oye, tú tienes el don de sanidad, yo tengo el de lengua, tú tienes el de profecía. Bueno, vamos a evangelizar juntos y vamos a que nuestros dones se obren en unidad, en armonía. Pero no, era competencia, pelea, se sentían superiores. Esto trajo como consecuencia que en la iglesia hubiera desorden. Los que hablaban en lengua se ponían a hablar en lengua todito. Los que profetizaban empezaban a profetizar, y eso era, hermano, como una gallera. Entonces había rivalidades y cada quien pensaba que su don era el más importante. Pero no solamente esto, sino que en la iglesia existían distintos problemas, como los hay en todas las iglesias del Señor en estos días. La iglesia enfrentaba problemas tales como divisiones. Bueno, como cada quien pensaba que su don era más importante, esto trajo grupos dentro de la iglesia. En 1 Corintios capítulo 3, verso 3, Pablo les dice: porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. O sea, dentro de la iglesia había divisiones, grupos, y esto no debe existir en la iglesia. Todos debemos estar unidos los unos con los otros. Dígale que está a su lado, tenemos que unirnos. Nosotros tenemos que unirnos. Ahora dígale que está atrás, tenemos que unirnos. No puede haber división. Amén. No debe. Sin embargo, la mayoría de las iglesias enfrenta esto. No solamente había divisiones dentro de la iglesia de Corinto, sino que la palabra nos dice que había también inmoralidad sexual. Al vivir en una iglesia, al vivir la iglesia en una ciudad tipo Las Vegas, imagínense una iglesia cristiana en Las Vegas, ¿no? La gente que sale de los bingos, de los espectáculos, los shows, cuestión. Bueno, al vivir los hermanos y la iglesia en esa ciudad tan libertina, donde estaba el templo de Afrodita, y ese templo era famoso por sus rituales de prostitución. Entonces, algunos de los miembros de la iglesia quisieron traer esas prácticas adentro de la iglesia. Tanto así que nos dice que llegaron incluso a tolerar casos de incesto dentro de la iglesia. En el capítulo 5 nos habla de un muchacho que se estaba acostando con su madrastra. Qué terrible lo que estaba aconteciendo en la iglesia. Había inmoralidad. Hermano, esto no debe ser, ¿verdad que no? No debe. Somos los santos. La iglesia es la reunión de los santos. Bueno, había inmoralidad. Hoy en día, algunas iglesias tienen tolerancia con una práctica común en el mundo, que es el concubinato. El concubinato es lo que la palabra dice o lo denomina fornicación. El concubinato, quiero decirle, no es de Dios. ¿Sabe? Como estamos en la radio, mi esposa y yo, a mí me llaman muchas personas. Y entonces muchos me dicen: pastor, ore por mi pareja. Y yo les digo: por su pareja, dígame una cosa antes de yo orar por su pareja. ¿Es su esposo? ¿Usted está casada con él o no? Bueno, pastor, no, es que vivimos juntos. Entonces yo le digo: entonces tiene que entrar a una situación delante del Señor formal, porque usted está en fornicación. Fornicación es
pecado a los ojos de Dios. ¿Sí lo estamos entendiendo? Entonces, ¿qué debe hacer la iglesia? Porque en la iglesia llegan muchos de estos casos. No estamos para echar a los hermanos, sino que hay que ayudarles. ¿Para qué? Para que resuelvan su situación y se casen. Entonces, hay gente que busca resolverlo, pero hay otra que se queda dándoles larga. En una oportunidad vino un hermano y me dijo: pastor, yo quiero bautizarme. Yo le dije: muy bien, te quieres bautizar, quieres que te bautice, pero tienes que arreglar tu vida, tienes que casarte. Entonces me dijo: yo me caso después. Yo le dije: bueno, vamos a hacer algo. Tú te casas primero y yo te bautizo. No, pastor, bautíceme que después yo me caso. Yo le dije: bueno, vamos a hacer otra cosa. Búscate otro pastor que te bautice. Porque yo no te puedo bautizar de esa manera. La idea, lo que dice la palabra, es que estemos de una manera, de una forma correcta ante los ojos de Dios. Entonces debemos entender que el concubinato no es de Dios y tenemos que buscar solucionar ese problema. ¿Sí me están entendiendo? Pero entonces les voy a contar varios casos que durante todos estos años de ministerio vino también una hermana y me dijo: pastor, yo estoy en concubinato, bueno, vivo con mi marido, pero nosotros no tenemos relaciones. Entonces yo puedo participar de la cena y puedo hacer todas las cosas en la iglesia porque dormimos separados. Entonces no estamos pecando. Yo le dije: bueno, hermana, te felicito por eso, pero ¿sabes una cosa? Eso solo lo sabe Dios. Estás entonces en un pecado de apariencia. Él me dijo: ¿pecado de apariencia? ¿Qué es eso, pastor? Yo dije: bueno, que tú vives ahí con él, todos los vecinos no van a pensar que tú duermes en un lado y él en otro. Para ti, para todos los vecinos, tú tienes relaciones con él. Eso se llama pecado de apariencia. Entonces, la única forma de que tú puedas andar bien es que o él se va o tú te vas, o que te cases. Solucionas tu problema. ¿Sí estamos entendiendo, mis hermanos? Amén. Entonces, había problemas de inmoralidad, problemas de fornicación, problemas de adulterio, problemas también de homosexualismo dentro de la iglesia, porque Pablo en el capítulo 6 dice: ni los homosexuales, ni los que se echan con varones, y ni los afeminados, porque una cosa es ser homosexual, pero hay quienes son afeminados. Hay personas que son, hombres que son afeminados. Eso no le agrada a Dios. Hay mujeres que son, ¿verdad?, machotes, como dicen. Eso no le agrada a Dios. La mujer tiene que ser femenina y el hombre tiene que representar su masculinidad. Amén. Gloria al Señor. Había otro problema, que eran pleitos legales. Hermanos en la iglesia que hacían negocios y entonces se disgustaban y entonces iban a los tribunales a poner el juicio. Primera de Corintios 6:6 dice: sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrir más bien el agravio? ¿Por qué no sufrir más bien el ser defraudado? Entonces, había problemas de juicios legales en la iglesia. Hermano que había demandado a otro hermano. Esto no debe ocurrir. Si somos cristianos, entre nosotros todo debe marchar bien, transparente, correcto, de una manera honesta, ¿no? Había desorden en los cultos, ¿no? El ejercicio de los dones, como le había dicho, y los talentos, eso era un desastre. Había problemas con la idolatría. Hermano, imagínense. Dice que Dios, cuando vino, trajo la revelación de que hay que adorarle solamente a Él. Pero dentro de la iglesia había
problemas de idolatría. ¿Cómo es eso? Bueno, en 1 Corintios 10:20 dice de la manera siguiente: antes digo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Ahora vean lo que dice, porque esto pasaba antes de ir a la cena del Señor. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Había hermanos dentro de la iglesia que iban a las ceremonias paganas y entonces comían de lo sacrificado a los ídolos y después venían a la iglesia. Entonces Pablo les dice: esto es una falta, hermano, esto no puede ser. Igualmente pasa hoy, hermano. ¿Sabe? ¿Usted cree? ¿Entiende que esto pasa? Esto pasa. En una oportunidad, una hermana me dijo: el pastor, estoy tomando la cena del Señor en la iglesia católica. Cuando me dijo así, yo, ¿cómo, hermano? Sí, es que mi hija, yo la estoy evangelizando. Entonces ella me dice que la acompaña a la iglesia católica. Entonces yo voy con ella a la iglesia católica y tomo ahí la comunión. Yo le dije: hermana, tú no has leído lo que dice la palabra. No podéis beber la copa del Señor y de la copa de los demonios. Nosotros no podemos participar en eso, hermano. Nosotros entendemos que los muñecos que hay en la iglesia católica, que son ídolos, tienen ojos y no ven, tienen pies y no andan, tienen manos y no hacen nada, no se mueven, tienen boca y no hablan. Los católicos, lamentablemente, y si algún católico me está viendo por las redes, yo les digo: eso se llama idolatría. Dios llama a que nos arrepintamos. Nuestro Dios es un Dios vivo, un Dios que habla, un Dios que se mueve, un Dios que se expresa, un Dios que habla a su pueblo. Entonces yo hablé con la hermana y me puse a hablarle por la palabra, que estaba mal. Yo le decía a ella: hermana, si a usted le invita a su hija que el cura le va a dar el micrófono para que usted hable, vaya a la iglesia católica. Pero si no, no vaya. ¿Qué va a hacer allá? ¿Ah? Si usted va a hablar, vaya. Pero si lo que va es a participar, usted está siendo partícipe de lo que ellos hacen. En otra oportunidad, un hermano me dijo, es muy amigo mío, me dice: Julio, mi esposa no es cristiana, yo soy cristiano, mi esposa quiere bautizar a la niña, ¿qué me aconsejas tú? Yo le dije: bueno, hermano, tu esposa es inconversa, tú eres creyente, deja que tu esposa bautice a la niña, pero tú no vayas a la iglesia católica, tú no participes de eso, deje que ella la lleve. Eso sí, antes de que ella la bautice, tráela para acá para presentarla. Él la trajo, la presentó, pero llegó el día del bautizo, que la esposa había hecho todos los ajustes, y él me llama: Julio, acompáñame para la iglesia católica, que vamos a bautizar a la niña. Yo le dije: no, hermano, usted está equivocado, yo no voy para allá y te aconsejo que no vayas. Bueno, ¿usted sabe qué hizo? Él fue. Lo voy a contar como testimonio. Al mes de haber bautizado a la niña empezó con una sintomatía que se enfermó y los médicos no le encontraban nada, no le encontraban lo que era, no le encontraban. Y entonces él me decía:
Julio, ¿qué estará pasando? ¿Por qué la niña está enfermedad? Yo le dije, yo lo miré y le dije, José, tú sabes lo que hiciste mal delante de los ojos del Señor. Tú fuiste a la iglesia católica y bautizaste a la niña. Tenías que haber dejado que tu esposa la bautizara y usted no, pero tú participaste. Pídele perdón al Señor. Él llegó, se arrodilló, empezó llorando, pidiéndole perdón al Señor. ¿Sabe qué ocurrió? Los médicos encontraron, después que él pidió perdón, los médicos encontraron el problema que tenía la niña. Estaba botando las proteínas por los riñones. De los riñones los botaba por ahí, por la orina. Le pusieron un tratamiento esteroide y listo, se solucionó. Ahorita esa muchacha es mamá. Entonces, nosotros no podemos participar de la mesa, de la cena del Señor, de la copa del Señor y de la copa de los demonios. ¿Usted está entendiendo? Dígale a que está a su lado, no podemos participar de la mesa, de la copa del Señor y de la copa de los demonios. No podemos, hermano. También nos dice la palabra que en Corintio había problemas en los matrimonios. A ver, levante la mano los casados. Gloria a Dios. ¿Verdad, mis hermanos, que tenemos problemas? Oye, de eso nadie se escapa. Todos los que están casados tienen problemas matrimoniales, hermano. Nadie se escapa. Entonces en la iglesia había problemas y entonces algunos de la iglesia, ay, mira, Jesús tiene problemas, los condenaban. Pero Pablo entonces en el capítulo 7 agarra y les da un mensaje para que todo marche como debe marchar, ¿no? En 1 Corintios 7:28 Pablo dice, si te casas, no pecas. Si la doncella se casa, no peca, pero los tales tendrán aflicción de la carne y yo la quisiera evitar. O sea que cuando en los matrimonios todos hay conflictos, hermano, debemos también entender eso. Pero también había problemas en la forma de vestir. Había muchos problemas, porque entonces la forma de vestir hacía que los compararan con esclavos, con prostitutas. Total que era un desastre. Pero ante todas estas cosas, Pablo le escribe a la iglesia y les dice que la Santa Cena debía ser un símbolo de unidad. Pero se había convertido la Santa Cena en un reflejo de desigualdades y de desunión. Había este problema. El problema, el egoísmo y la falta de discernimiento, profanando el acto más sagrado que tiene la iglesia. Entonces Pablo, su propósito es que ellos entiendan lo que la cena del Señor es y que no es un rito mecánico, sino es un encuentro donde hacemos un examen personal y también expresamos nuestro amor a nuestros hermanos. ¿Estamos entendiendo? Amén. Entonces, vamos a entender lo que es la cena del Señor. Ubiquémonos en 1 Corintios 11:17. Vamos a entender lo que estaba pasando cuando celebraban la cena del Señor. Vamos a entenderlo. 1 Corintios 11:17. ¿Lo tiene? Dice, pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pablo comienza con una crítica severa. Le dice, en lugar de sus reuniones fortalecer la fe y la unidad, sus acciones están causando daño. Eso es lo que le está diciendo. Verso 18. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones y en parte lo creo. O sea, el problema principal de la iglesia eran divisiones internas. No se trataba, hermanos, de diferencias de opinión, sino de divisiones sociales y económicas.
trayéndolo a nuestro tiempo. Yo tengo carro, tú estás a pie. Yo me he visto bien, con Tommy Hilfiger, tú te lo regaló. Y así había esa pugna allá en la iglesia, de lo cual Pablo les amonesta. Luego en el verso 19 le dice: porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiesto entre vosotros los que son aprobados. O sea, Pablo dice que las divisiones son necesarias, pero el que las cause es el que está, por decirlo así, raspado, es el que está fuera del orden de Dios. Porque todos estamos llamados al amor fraternal y al entendimiento. ¿Sí, mis hermanos? Luego en el verso 20 dice: cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Fíjense, iban peleados en división cuando iban a participar de la cena del Señor. Entonces Pablo los confronta. Le dice: porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. ¿Cuál era la costumbre en aquel tiempo? Cuando venían a tomar la Santa Cena, antes de la cena del Señor, había una comelona, le llamaban ágape, o le llamaban fiesta de amor. Y entonces comían, y después de esa comida participaban de la cena del Señor. Entonces, ¿qué pasaba? Los ricos, las personas pudientes, llegaban temprano y entonces empezaban a comer. No esperaban a los pobres porque tenían que se cumplir un horario. Los esclavos tenían que primero terminar sus tareas. Cuando estos llegaban, ¿qué ocurría? No había comida. Y se habían tomado todo el vino, los ricos. ¿Qué problema, verdad, hermano? Entonces dice Pablo: al comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Luego en el verso 22 dice: pues que no tenéis casa en que coméis y bebáis, o menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada. ¿Qué os diré? Os alabaré, en esto no os alabo. Entonces, había un problema, que los ricos llegaban temprano y comían. Y se comían las comidas que también era para los pobres y los esclavos. ¿Sí estamos entendiendo? Por eso Pablo dice aquí que se adelantaban a comer y avergonzaban a los que no tienen nada. ¿Estamos entendiendo estas citas? ¿Lo había entendido así? Ok, ya sabe que había ese problemita. Luego en el verso 20, en el 23 dice Pablo: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Pablo está enfatizando que esta enseñanza no es una invención humana, sino una revelación que el mismo Jesús le dio. Él dice: porque yo os enseño lo que yo también he recibido. Entonces menciona que ocurrió la noche que fue entregado. Él vincula la cena del Señor al sacrificio en la cruz. Luego en el 24 dice que el pan representa el cuerpo de Jesús entregado por la humanidad. Cuando Él dice: en memoria de mí, Jesús no está pidiendo un ejercicio mental. Jesús lo que pide es una participación activa de nosotros con ese sacrificio. En el verso 25, el vino simboliza el nuevo pacto, es un acuerdo de gracia
gracia donde Él nos dice que perdona nuestros pecados a través del sacrificio de Jesús. Amén, hermano. Entonces, el verso 26 dice: así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Este versículo nos une tres tiempos: el pasado, es decir, nos llama a recordar la muerte de Cristo en la cruz; el presente, la iglesia proclama su fe y vive en comunión al participar de la cena; y el futuro, lo hacemos con la esperanza de que Cristo regrese. Amén. Eso es lo que expresamos en la cena del Señor. Ahora, la palabra, Pablo también nos habla de una responsabilidad del que participa en la cena. Verso 27. ¿Lo tienen? De manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Pablo aquí habla de comer indignamente. ¿A qué se refiere con eso? Eso de participar indignamente. Ok, en Corinto lo estaban haciendo con egoísmo, sin importarle los pobres. O sea, a los ricos no le importaban los pobres. Había egoísmo en ellos y menosprecio. Muy bien, gracias. Menosprecio. Y había también desorden. Entonces, vamos a entender lo que significa participar de la cena indignamente. La palabra indignamente viene de la palabra griega anaxios, que significa irreverentemente. ¿Ok? ¿Qué significa indignamente o irreverentemente? Es decir, venir a participar de la cena del Señor estando en pecado. Un pecado no confesado o persistente, es decir, que se practica. ¿Ok? Uno se hace indiferente al pecado y no hay arrepentimiento. Eso es tomar la cena indignamente. Porque ¿quién no? Todos pecamos, ¿verdad? Pero ¿qué tenemos que tener en nuestro corazón? Arrepentimiento. Porque había desorden. Los ricos se aprovechaban y comían mientras los pobres pasaban hambre. Eso es tomar la cena indignamente. El acto de la cena se convertía en un acto de humillación, porque humillaban a los pobres. Indignamente es no discernir el cuerpo de Cristo. ¿Quién es el cuerpo de Cristo, hermano? Nosotros, la iglesia. Entonces, si yo voy a tomar de la cena del Señor y yo tengo algo contra mi hermano, estoy tomando la cena indignamente. Yo no puedo tener nada en contra de mi hermano. Si tengo algo que tengo que hacer, Mateo 18 nos da los pasos. Si tienes algo contra tu hermano, o si tú sabes que tu hermano tiene algo contra ti, ¿qué hay que hacer? Anda él, estando él y tú solos. O sea, yo tengo que arreglar eso solo con mi hermano. Yo no puedo venir, ¿verdad? Y entonces decirle: mira, hermana Odali, hermana Marisol, Alexis, tengo un problema con Chile. Y ese negrito me cae mal. No, eso no lo tengo que hacer. Yo no puedo hablar con ustedes. Yo tengo que ir con mi hermano Cheo. Mi hermano Cheo me caía mal, pero ya el Señor puso amor por mí, por ti. Te quiero mucho. Amén. Tengo que arreglar las cosas con mi hermano.
Pero allá en Corinto no pasaba eso, hermano. Entonces era tomar la cena indignamente. Tomar la cena indignamente es también participar por rutina. Hay quienes toman este acto como un ritual mecánico. No se hace exactamente la conciencia de la relación de Dios, sino la motivación de lo que Jesús hizo por nosotros. Entonces, tomarlo de una manera mecánica, eso es tomarlo indignamente. ¿Estamos entendiendo? Entonces, en el verso 28, Pablo dice: por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. ¿Quién es el que tiene que probarse? Uno mismo. Yo, como esposo, no puedo decirle a Madeleine: tú no vas a tomar la copa hoy, porque no me hiciste desayuno. Ni tampoco puedo venir a mis hijos: ay, madre, no lavaste el sábado, entonces no puedes tomar la Santa Cena. No. Yo no me tengo que meter en eso, porque es algo personal. Nadie le puede decir a nadie: no la tomes. Nadie. Eso es algo personal. Lo digo porque he visto en iglesia, he visitado iglesias donde he visto a las esposas diciéndole al esposo: no la vas a tomar. No la vas a tomar porque tú sabes. No, ese no es el problema de ella. Si él la toma, ese es el problema de él con Dios. Porque ya vamos a ver lo que dice la palabra. Entonces, aquí cada quien, el que va a tomar la cena, decide por su propia cuenta. Amén. Nadie tiene por qué examinarnos. Nosotros nos examinamos a nosotros mismos. Pablo dice: por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Verso 29. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Ok, ya hablamos de qué es indignamente, ¿verdad? O sea, si yo participo estando en pecado, practicando un pecado, estoy comiendo la cena indignamente. Si lo hago, juicio como para mí mismo. Si yo tomo la cena estando en irreverencia o en egoísmo, en contienda con mis hermanos, estoy tomando la cena indignamente. Si yo participo de la cena por rutina, estoy tomando la cena indignamente. Entonces, ¿qué dice Pablo? Si tomo la cena indignamente, juicio como y bebo para mí. Es decir, si el que tome la cena indignamente, entonces llega el Señor y dice: ajá, anótamelo en la lista de disciplina, porque tengo que disciplinar a mi hijo o a mi hija que está tomando la cena indignamente. Entonces tengo que disciplinarlo. Por eso dice: juicio come y bebe para sí. Luego en el verso 30 dice: por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. O sea, Pablo vincula la falta de reverencia o participar indignamente con consecuencias físicas y espirituales en el creyente. Si alguien toma la Santa Cena o la Cena del Señor indignamente, tiene consecuencias físicas y espirituales. ¿Cuáles? Él lo dice: enfermedad, debilitados y muchos. ¿Qué significa dormir? Que se mudaron de barrio, se fueron para arriba. Eso es lo que significa murieron.
muchos ven esto como que eso fue en aquel tiempo. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. ¿Te recuerdas lo que le pasó a Ananías y Zafira? ¿Qué le pasó a Ananías y Zafira? Murieron por mentirle al Señor. Amén. Yo les conté lo que pasaba con Carlos Fines, ¿verdad? Charles Fines. Charles Fines era un evangelista de los años 1870, 80. Donde él llegaba había una nube, se posaba una nube. Y él predicaba. En una oportunidad lo invitaron a predicar y él fue. Y estaba en la nube, y eso así de gente, y cuando lo pasaron a predicar, él buscó la palabra en hebreo y leyó el versículo que dice: porque está establecido que los hombres mueran una vez y después el juicio. Después que él leyó ese versículo, una persona que estaba por allá atrás gritó ¡ah! Y cayó muerta. Todo el mundo se espantó, los que estaban alrededor de él. Él volvió a leer: porque está establecido que los hombres mueran una vez y después el juicio. Y una persona que estaba delante de la tarima gritó ¡ah! Y cayó muerta. Él volvió a leer: porque está establecido que los hombres mueran una vez y después el juicio. Y uno de los pastores que estaba arriba de la tarima gritó ¡ah! Y cayó muerto. Entonces los demás pastores, cuando vieron esto, corrieron, le trancaron la Biblia. Pastor, no lea más, por favor, porque nos vamos a morir toditos. ¿Ah? Hermano, es el mismo Dios. Entonces, algunos que toman la cena indignamente pueden traer consecuencias a su vida como enfermedad. Dice estar debilitado. Ay, tengo una debilidad, no sé qué tengo. Era debilidad o la muerte, dormir. Lo dice Pablo aquí, ocurría en la iglesia. Verso 31. Si pues, entonces Pablo da una solución a esto. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Pablo explica que Dios disciplina a sus hijos, ese es el juicio. ¿Para qué? Para que se arrepientan y no sean condenados con el mundo. Es decir, Dios da una disciplina correctiva y no destructiva. Dios no quiere destruirnos, Dios quiere corregirnos. Dígale que está a su lado: Dios quiere corregirnos, Dios quiere corregirte, no quiere destruirte. Pablo termina diciéndole a los corintios, a la iglesia, en el verso 33 y 34, que hay una solución práctica para todos estos problemas que había. Y es orden y amor. Dígale que está a su lado: necesitamos orden y amor. Orden y amor. En la iglesia de Corinto era esperarse unos a otros. La solución a la división era la cortesía y la consideración mutua. Bueno, llegué temprano, pero vamos a esperar a los hermanos pobres. Pero no así de los hermanos pobres, no. Voy a esperar a mis hermanos. Era lo que tenían que hacer. Vamos a esperar a nuestros hermanos para que lleguen, comamos juntos, en armonía. ¿Ah? Tenían que tener una prioridad espiritual. La cena del Señor en la iglesia es para comunión espiritual. El hambre física debe satisfacerse en la casa, no en la iglesia. ¿Sí, hermano? Eso es lo que estaba pasando allá. Ellos iban a comer en la iglesia. No, tenemos que solucionar esto en nuestra casa. Es lo que decía Pablo, le decía a ellos. Entonces, mi hermano, hemos entendido todos estos versículos acerca de la cena del Señor. Entonces, podemos concluir tres cosas. Uno, la cena del Señor es un espejo para vernos nosotros. La cena del Señor es un espejo para vernos nosotros. La cena del Señor es una ventana para ver a Cristo.
La cena del Señor es una puerta para esperar su regreso. Tres cosas. La cena del Señor es un espejo para verme yo mismo. Yo vengo y me examino. Señor, yo estoy haciendo esto, estoy diciendo esto, me estoy comportando de tal manera, estoy actuando de esta manera en el trabajo, estoy actuando de esta manera en mi casa, estoy actuando de esta manera con mis vecinos. Señor, ayúdame, debo corregirme, me arrepiento. Amén. Debo examinarme a yo mismo. Me estoy comportando de esta manera en la iglesia. Debo examinarme. La cena del Señor es una ventana para ver a Cristo. Señor, te veo el sacrificio que hiciste por mí, veo que tú me estás ayudando, veo que tú me estás alentando, veo que tú me estás cada día sosteniendo en medio de las pruebas, de la lucha, de la enfermedad, de los problemas económicos, de cualquier cosa. Tú estás a mi lado, Señor. Pues tenemos que ver eso. Y por último, como una puerta, la cena es una puerta. Vemos al Señor que regresa pronto. Los acontecimientos se están dando, hermano. Los acontecimientos. Vean lo que está ocurriendo en el mundo. ¿Ah? ¿Quién es el que está mostrando su poder? Los Estados Unidos, ¿cierto? Se mete y hace lo que quiere. Pero dice la palabra que los reinos del mundo le darán todo el poder ¿a quién? A un personaje que se llama el Anticristo. Todo se está preparando. Estados Unidos ahorita tiene el poder de hacer todo lo que quiere en el mundo, pero todo ese poder ellos se lo van a dar ¿a quién? Al Anticristo. Toma, haz tú lo que tú quieras. Eso nos dice que la venida del Señor está cerca. Veamos las señales, hermano. Veamos lo que está aconteciendo en el mundo. ¿Ah? Ahorita todo el mundo, todo está girando hacia la derecha. No digo que a la derecha. No me gusta la izquierda tampoco. Pero yo no creo que está girando a la derecha, sino está girando hacia el Anticristo. Poniendo todas las cosas en orden para el regreso de nuestro Señor. Si usted no está al tanto de eso, está perdiendo su tiempo. El Señor viene pronto. Pronto. Amén. Gloria al Señor. La cena del Señor nos lleva entonces a participar con Él de una forma espiritual, que nos entreguemos nosotros cada día más al Señor. ¿Y hemos entendido, mis hermanos? Yo les voy a invitar a que inclinemos nuestro rostro y vamos a hacer lo que dice la palabra. Vamos a hacer un examen personal. Dice, examínese cada uno, pruébese a sí mismo y luego coma de la cena del Señor. Entonces, vamos a examinar cuál es mi actitud, cómo es mi actuar en la iglesia, cómo es mi actuar en mi casa, en mi familia, cómo es mi actuar con mis vecinos, en mi trabajo, cómo yo estoy actuando. Examinémonos, hermanos. Examinemos y entonces participemos de la cena del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos en esta mañana por tu bondad y por tu misericordia. Ciertamente, Señor, dice tu palabra, no hay hombre que viva y que no peque. Pero hay una diferencia con tus hijos. Y es que tus hijos, aunque nosotros fallamos, no practicamos el pecado. No lo hacemos como una rutina. No lo hacemos, Dios mío, como si estuviéramos entrenándonos en ello. Nos duele pecar. Nos duele, Señor, ofenderte. Pero hay una ley en nuestros miembros, en nuestra carne, que nos lleva al pecado, Señor. Pero damos gracias por Jesucristo. En Él tenemos vida y perdón. Señor, venimos hoy para participar de la cena, con el propósito, Dios, de que tú hables a nuestra alma, a nuestro espíritu, y nosotros podamos entender lo que significa el sacrificio.
Nosotros queremos pedirte tu ayuda, Señor, y pedirte que nos ayudes, porque si estamos aquí es porque queremos hacer las cosas agradables delante de ti. Toda situación que nosotros estemos viviendo, ayúdanos a superarla, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. ¿Ya se examinó cada uno? Ok, vamos a participar de la cena. ¿Quiénes pueden participar? Los niños. Traigan a los niños que van a participar de la cena del Señor. Hay iglesias que se la dan a los niños. Los niños no pueden participar de la cena. ¿Por qué razón? Porque yo a un niño le digo, vamos allá a ver a Spider-Man. Está en el Parque Aragua. Vamos, papá, llévame. Él no entiende el sacrificio de Cristo. No lo comprende. Y él puede participar de la cena del Señor. Una persona consciente de su compromiso con Dios. A los niños hay que dejarlos crecer en la iglesia, que crezcan y que ellos tengan un encuentro personal con Dios. Pero hay iglesias que le dan a los niños, hermano. Eso no es de Dios. ¿Quiénes pueden tomar la cena? Los bautizados. Los que están bautizados en agua porque han expresado que un arrepentimiento, se llama bautismo de arrepentimiento. Hay iglesias que se le dan a todo el mundo. Entró el que vende perro caliente, el chichero, no son cristianos, pero toman la Santa Cena. Hay iglesias que hacen eso. Aquí no, hacemos bíblicamente. Tiene que ser una persona creyente, bautizada, añadida a la iglesia. Si hay visitas en la iglesia, pero no son de aquí, pero están en comunión con Dios, son bautizados, bien pueden tomarla, no se la vamos a negar. No le negamos a nadie, ¿verdad? Porque cada quien se examina. Entonces, los que están bautizados. Entonces, invito a los que van a participar de la Santa Cena o de la Cena del Señor que se pongan de